Hola a todos. Hoy vamos a trabajar con otro problema más de la fase local de la Olimpiada Matemática Española correspondiente al año 2011, y que en esta fase la verdad que pusieron muchos ejercicios de ecuaciones funcionales, en el que de nuevo tenemos una ecuación funcional donde buscamos funciones f que van del conjunto de las naturales, donde estamos denotando mediante la n simplemente el conjunto de todos los números naturales, es decir, comenzando en el 1, mientras que cuando escribimos n con el asterisco, lo que estamos indicando es que añadimos el 0 al conjunto. Es decir, sería lo natural es unión el 0, que podemos expresar en forma de conjunto como el 0, 1, 2, etc. ¿De acuerdo? Entonces, buscamos de nuevo funciones crecientes que verifiquen que en el punto 2 valgan 2 y con la misma condición de Cauchy. Este se parece mucho al problema 1.6 que hemos hecho de la fase local, donde la única condición adicional que estamos exigiendo es que f de 2 valga 2. Es decir, sería prácticamente el mismo ejercicio pero con una condición adicional. En el 1.6 obtuvimos que había soluciones y la única solución que existía era la trivial. Es decir, que la función era 0. Ahora vamos a ver qué ocurre. Con esta condición adicional vamos a ver cómo cambia el problema. Y vamos a ver que ni siquiera vamos a ser capaces de encontrar la solución trivial. Lo primero que vamos a hacer va a ser decir, bueno, vamos a estudiar algunos valores de nuestra función. Lo primero que podemos ver es que de la primera condición sacamos el valor de la función en el 1. Es decir, observemos que si tomamos m igual a n igual a 1, entonces, sustituyendo en la tercera condición, lo que tenemos es que f de 1 por 1 es igual a f de 1 más f de 1. Pero como f de 1 por 1 es de nuevo f de 1, restando obtenemos que f de 1 vale 0. Vale, pues ya tenemos otro valor más de nuestra función. Es decir, sabemos que f de 1 vale 0, que f en el punto 2 vale 2, y vamos a ver qué ocurre con cualquier potencia. Y además, por la segunda, bueno, más bien por la tercera propiedad, dado un n perteneciente a las naturales, se tiene que, si yo cojo una potencia suya, es decir, cojo f de n elevado a k, que esto es otra cosa que escribir el producto de n por n multiplicado n veces, lo que tenemos es que cada producto se convierte en una suma, es decir, sería f de n más f de n más, punto suspensivo, f de n. Es decir, lo que tenemos es que, como esta suma aparece también n veces, esto se convierte en k por f de n. Y esto sería con k perteneciente también a los naturales. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque vamos a ver qué pasa entonces para cierto punto concreto. Sabemos cuánto vale f en 1, sabemos cuánto vale f en 2. Y vamos a saltarnos el valor de f en 3 y vamos a irnos a lo que valdría la función en el punto 4. ¿Por qué? Porque para 4 perteneciente a los naturales, como podemos expresar 4 igual a 2 al cuadrado, obtenemos que f de 4 es precisamente f de 2 al cuadrado. Pero por la propiedad que acabamos de mostrar, esto sería 2 veces f de 2. Pero por la segunda propiedad nosotros nos han dicho que f de 2 vale precisamente 2. O sea que esto nos queda 2 por 2, que sería 4. ¿Eso qué significa? Significa que, claro, entonces, ¿qué sabemos nosotros? Lo que sabemos de momento es que f en el punto 1 vale 0. Que f en el punto 2 vale 2. F en el punto 4 vale 4. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto vale la función f en el punto 3?
Y aquí va a entrar la condición de que la función sea creciente. Porque como la función es creciente, f de 3 no puede ser más chico que lo que vale la función en el punto 2. Ni f de 3 puede ser más grande que lo que vale la función en el punto 4. Es decir, que de aquí lo que sacamos es que f de 3 debe tomar algún valor entre 2 y 4. Es decir, o vale 2, o vale 3, o vale 4. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser analizar qué ocurre en cada caso para ver cuál es la posible función que podemos obtener, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar cada uno de estos casos por separado. Es decir, vamos a analizar cada caso por separado. Entonces vamos con el primer caso posible, que sería, bueno, ¿qué pasa si f en el punto 3 vale precisamente 2? Bueno, que entonces se tiene que el punto 2 elevado a 3 es menos estricto que el valor 3 al cuadrado. Claro, aquí tendríamos 8, mientras que aquí tendríamos 9. Pero resulta que f de 2 al cubo, por la propiedad que hemos visto antes, sería 3 veces f de 2, que precisamente, como f de 2 vale 2, tenemos que es 6. Y sin embargo, cuando calculamos f de 3 al cuadrado, por la propiedad anterior hemos visto que esto es 2 veces f de 3, pero como estamos suponiendo que f de 3 vale precisamente 2, nos queda que esto vale 4. Pero resulta que 6 es mayor que 4 y tendría, para que fuese creciente, tendría que ser menor o igual, lo cual obtenemos una contradicción. Es decir, no se tiene que como 2 al cubo es menor que 3 al cuadrado, entonces f de 2 al cubo sea menor o igual que f de 3 al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que de aquí sacamos que no hay ninguna función. Vamos al siguiente caso. Bueno, veamos qué pasa si la f de 3 toma entonces el valor 3. Claro que en este caso vamos a ver qué puntos comparamos. Y resulta que si elegimos los valores 2 elevado a 11, que es menor estricto que 3 elevado a 7, se tiene que f de 2 elevado a 11, en este caso nos quedaría 11 por f de 2, que sería 22, pero cuando calculamos f de 3 elevado a 7, nos queda que sería 7 veces f de 3, 7 por 3 sería 21. Es decir, es mayor o igual, por lo tanto no es menor, mayor estricto, luego no es menor o igual. Por lo tanto tenemos otra contradicción. Y veamos entonces el tercer caso, que sería, ¿qué pasa si la f de 3 vale precisamente 4? Pues en este caso lo que vamos a hacer es elegir los siguientes valores. Vamos a tomar precisamente 3 al cubo, que nos queda 27, que es menor estricto que, perdón, menor estricto que 2 elevado a 5, ¿de acuerdo? Pero se tiene que f de 3 al cubo es 3 veces f de 3, que sería 12, que es mayor estricto que, si evaluamos cuánto vale f de 2 elevado a 5, aquí nos queda precisamente 10. Luego tampoco es menor o igual. Y llegamos así a otra contradicción. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que independientemente, como estos eran los tres posibles casos que teníamos para el valor de f de 3, si f de 3 vale 2 llega una contradicción, si f de 3 vale 3 llega una contradicción y si f de 3 vale 4 llega una contradicción. Como no hay más posibles valores que pueda tomar f de 3, concluimos que
no existe una función f que vaya del conjunto de los naturales en los naturales unión en cero, verificando las propiedades anteriores. Realmente, si por ejemplo hubiésemos visto el problema 1.6, en el problema 1.6 lo que vemos es que con la primera condición y con la última condición se obtiene que la única posible solución del problema es la idénticamente nula. Entonces podemos decir, bueno, pues como la segunda condición nos dice que f2 tiene que valer 2 y f de 2 no es 0, llegaríamos precisamente a que no hay ninguna solución, pero lo hemos hecho en general suponiendo que esto es un problema independiente. Y vemos precisamente que no hay ninguna solución de nuestro problema, de nuestra ecuación funcional. Es una de las posibles situaciones que siempre vamos a tener, es decir, lo habitual es que o no encontremos solución o encontremos infinitas soluciones o haya una única solución, que suele ser la trivial en ese caso. ¿De acuerdo? Y con esto finalizamos el ejercicio 2.2 de la fase local de la Olimpiada de Matemática Española del año 2011.